Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Al otro lado del miedo. En este podcast compartimos historias inspiradoras con personajes del mundo del deporte, del mundo del entretenimiento y del mundo de los negocios. Queremos aprender de ellos y descubrir cómo se convirtieron en las personas que son hoy en día, cruzando las puertas de sus miedos. Espero que disfrutes mucho de este episodio y de estos miedos que inspiran. ¡Empieza video! Yo creo que las grandes dificultades de mi vida, cuando he estado en picos exitosos y he caído en una circunstancia para empezar de cero, hacen que tú te demuestres a ti misma que eres capaz de hacer. Y la muerte me daba mucho miedo. Vi el atropello de una criatura en una tanqueta. Estaba en lo más alto de los niveles de sintonía. Nosotros hemos llegado a 40 puntos de rating. Llego a Estados Unidos y ¿qué hago? No había plan. Tomé una decisión súper drástica. Dejé todo. Yo me fui por 3 meses y me quedé 7 años. Mi madre es enferma, una enfermedad muy dura. Y entonces dejé lo que tenía en Estados Unidos y me vine al Perú y pude estar con mi mamá los 2 últimos años. Tú no puedes tener doble cara. Tú lo que estás mirando aquí es lo que tú dices, es lo que tú tienes que hacer. Eso para mí es fundamental. Jamás en mi vida he admitido que alguien me diga qué cosa decir o dejar de decir. He tenido amenazas, antes eran por teléfono. He tenido incluso gente que ha querido comprar a las personas que trabajaban en mi casa para obtener información. Sobre mi vida he hablado poco. Esta es mi palabra y esta es mi versión. Este video llega gracias a la Adizero Adios Pro 4. Corre tus mejores carreras con la super zapatilla de Adidas con varillas de carbono. Más cómoda, más rápida. Encuéntralas en el link de nuestra descripción. ¡Al otro lado del miedo! Mónica Delta, bienvenida a Al otro lado del miedo. De verdad que estamos honrados en este espacio tan humilde por tu presencia. Es alucinante. A ver. De verdad, eres la periodista además que tiene el título de la periodista más influyente del Perú durante 5 años consecutivos. Y bueno, todavía no le han dado el título a nadie, así que te podrías llevar el título este año también. Bueno, vamos a ver. Qué gran pasa. honor, de verdad, que No, estés aquí. a ver, Peláez, tú sabes que desde la primera vez que nos conocimos parece una historia de amor, pero Qué lindo esto. hubo una especie de clic, ¿no? Totalmente. Porque creo que, a ver, en tu perfil, en tu manera de ser, en tu humildad, me diste a mí el toque de transparencia que a mí me encanta en la gente. Gracias. Qué bonito Entonces, eso. además de la patadita, lo bien que te fue y te sigue yendo, así que yo estoy Gracias. feliz de estar Claro, acá. además ha sido bonito que tú seas la primera invitada de esta nueva temporada, que es una temporada muy especial para todos nosotros, porque hemos hecho muchos cambios en el set, queremos que este sea un espacio más personal, queremos que sea un espacio donde vemos al invitado cara a cara, donde se siente cómodo. Entonces, de verdad que me hace ilusión. Creo que no es casualidad de que tú seas la primera invitada y nos hace mucha ilusión. Me siento en casa. Gracias, Tengo que gracias. decirte Lo la estamos verdad. intentando y espero que cuando te vayas todavía te sientas en casa. Voy a hacer todo lo posible para que así sea. Algo que me sorprende mucho, ahora que hablábamos pues de tu trayectoria, de los premios, es que no he visto muchas entrevistas tuyas en internet. He visto una que hiciste con la Linares y una que hiciste con Okram hace 8000 años, pero no he visto muchas más entrevistas tuyas. ¿A qué crees que se debe? ¿No has aceptado? ¿No querías dar entrevistas? ¿Algo por el estilo? ¿O directamente es que no se ha dado la oportunidad? ¿Cómo lo ves Mira, tú? nunca lo he pensado, pero creo que soy muy selectiva al Mm, aceptar las entrevistas. Probablemente me han hecho muchísimas en los diarios. Imagínate, ujú, tengo 43 años en el trabajo periodístico. Y sí, si buscas en La Primigenia, Caretas, en El Comercio, en otras publicaciones, probablemente vas a encontrar entrevistas que me han hecho, pero han sido muy específicas, es decir, ujú. por coyunturas. Sobre mi vida he hablado poco y creo que además lo he resumido cuando yo regreso de Estados Unidos en un libro, Claro, ¿no? minutos antes de las 8. Minutos antes de las 8, que era el eslogan, era mi frase cuando yo estaba en Panorama, Ujú, que empezábamos el programa, el dominical, que tenía mucho éxito en ese entonces también, pues bienvenidos a Panorama, minutos antes de las 8, y ese era mi eslogan. Entonces ahí conté toda esa parte de mi vida ujú, y creo que fue una especie, primero de catarsis, ajá. de ahorro de psicólogo, y en tercer lugar es, ustedes han hablado mucho de mí, bueno,
esta es mi palabra y esta es mi versión. Saquen ustedes conclusiones. Pero entonces, digamos, sí recibes cada poco invitaciones, solo que prefieres Sí, no aceptarlas. sí, pero sí me han hecho varias entrevistas. Quizá, no sé, no sé si son tan viejas que no están en internet, Claro, no lo sé, pero tampoco soy de aceptar muchas entrevistas. gracias. Eso es verdad. ¿Y por qué decidiste entonces aceptar esta? Porque eres tú, pues, Peláez. Gracias. No, Porque eres tú, no, además a me- la primera, nada, es que de ni verdad siquiera me evaluarlo. llamó la atención. O ¿Por sea, esta qué? temporada, entre otras cosas, nosotros hemos decidido ir a por todos los invitados que de saque creemos que nos van a decir que no. ¿Y tú por Entonces qué hemos, creías que yo te iba a decir que no? De repente creí que éramos poca cosa para ti, para una Oh, periodista con tu trayectoria, para una periodista con tanto tiempo. Este es un podcast joven, no es un podcast que goza de tantísimas vistas, pero sí es un podcast que hacemos con mucho cariño, con mucha ilusión. Es parte del negocio familiar, lo hacemos con mi esposa, creemos en el equipo que lo hace, pero la realidad es que no es de los podcasts, digamos, más vistos. No aparecemos en ninguna tabla, pero nos hace mucha ilusión. Creemos que estamos haciendo algo que realmente marca la diferencia. Creemos que tocamos temas que son profundos y que van a ayudar a otras personas a cruzar las puertas de sus miedos. Entonces creemos mucho en lo que hacemos, pero de repente a veces las personas que buscamos invitar, o las personas más conocidas o con una mayor trayectoria, pues no todas son capaces de ver eso de ahí, ¿no? no, a mí me encanta No, la idea. Yo creo no, que justamente a veces nosotros por la coyuntura, por el trabajo inmediato, uno claro, básicamente conversa de circunstancias que son efímeras, ¿no? claro, Y creo que lo permanente es eso, qué cosa tienes adentro, claro. ¿no? Que te conozcan un poquito mejor y qué mejor que una persona como tú, que creo que tiene una curiosidad genuina, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho y por eso te digo, no lo Chévere. pensé ni un minuto. Bueno, ¿en qué momento de tu vida crees que estás hoy en día? Uy, Eres una periodista que ya consolidada, te has completamente. ganado, digamos, tus galones a pulso, con mucho trabajo. Eres una persona, has sido mamá de Sí, dos claro. hijos que ya tu hija se Se casó hace casó, poco. sí, Tuve el placer de conocer a tu hijo hace poco también. Es correcto. un hombre adulto, Sí, no, digamos. ya casi, Eh, casi van a llegar a la base 4, Te fuiste imagínate. del país, Sí, viviste en Estados Unidos un buen tiempo, sí, y estás además en el pic de tu carrera, porque como te digo, o sea, gozas de un título muy importante, eh, pero tú, ¿cómo ves a Mónica Delta? ¿Cómo te sientes? ¿En qué? Además, Mónica Delta viene en bicicleta, la he visto más en bicicleta que en su carro, entonces me parece un sí. personaje fascinante, de verdad. Bueno, mira, a mí, yo soy una persona de un perfil absolutamente sencillo. ¿Y en qué momento de mi vida estoy? ¿Qué es lo que me preguntabas? Yo creo que estoy en la plenitud, ¿no? Hoy las personas tenemos un horizonte de vida muchísimo mayor. Ujú, Creo además que uno corre mucho cuando está joven ujú, porque hay un incentivo de llegar a la punta del cerro, llegar, poner tu bandera, tener hijos, en fin, claro, consolidar tu economía. Todas estas cosas te hacen correr. claro. Pero cuando ya los hijos se van y cuando has llegado a objetivos importantes en tu vida, te das cuenta que lo más importante es vivir el aquí y el ahora. Si uno no Claro. vive el aquí y el ahora, está perdiendo el tiempo, porque siempre estás pensando qué voy a hacer de aquí a 3 meses, a 6 meses, y creo que esa plenitud de vida me ha llegado no solamente por los años, por la experiencia, por los altibajos. No todo ha sido felicidad, ha habido momentos muy difíciles en mi vida, como seguramente lo seguirá habiendo, pero hoy atesoro mejor Ujú. eh, esos momentos ricos que es sentarte frente al mar, mirar un árbol, caminar, una caricia con tus hijos ya mayores, ¿no? Escucharlos, escuchar la vida, escuchar el canto de un pájaro en la mañana. Me emociono tremendamente cuando yo veo, por ejemplo, en el océano un delfín, Wow, ¿no? claro, Pequeñito que claro. salta y tengo una sensación que es indescriptible. Probablemente de joven no me daba cuenta de esas cosas. Entonces, ¿en qué momento de mi vida estoy en el momento
de sentirme, pensarme, vincularme conmigo misma. En ese momento estoy. ¿En qué momento empezaste a ser consciente de eso? Porque hay personas que nunca adquieren ese nivel de conciencia, hay personas que lo adquieren a diferentes edades. Creo que ese nivel de conciencia que tú describes no necesariamente tiene una edad, ¿no? No. Pero sí tiene un momento, ¿no? Sí, yo creo que las grandes dificultades de mi vida, cuando he estado en picos exitosos y he caído en una circunstancia para empezar de cero, por Ujú, ejemplo, te golpean, pero te desafían y hacen que tú te demuestres a ti misma que eres capaz de hacer. Entonces, si eres capaz de levantarte nuevamente, ¿no? Y caminar y volver a tener el nivel que tenías con mayor experiencia, quiere decir claro, que tu inteligencia emocional te acompaña. claro. Porque cuando uno no es capaz de sortear el problema, la situación adversa, entonces hay que pedir ayuda. Claro. Yo creo que eso es lo que a mí me ha ayudado personalmente. En esos momentos de caída y cuando me he levantado y me he demostrado a mí misma que puedo volver a gatear, caminar, correr y volar, con la ayuda de la fortaleza que te da eso que tiene que ver con tus cimientos, con tu familia, con tu núcleo, ahí me he dado cuenta efectivamente que ya estoy subiendo los peldaños que me da la posibilidad de ser una persona que tiene una observación 360, ¿no? O sea, no solamente no te miras el ombligo, tampoco la punta de la nariz, vas mirando qué cosa gira alrededor tuyo y qué cosa vale la pena seguir persiguiendo, ¿no? Es lo que dicen un poco los estoicos, ¿no? De el obstáculo es el camino. Creo que esa frase es bien, Pero bien es verdad, interesante, si no describe un aprendes de poco eso, lo que dices. Esto del periodismo se dio ¿de qué forma? Se dio de una forma de casualidad. de casualidad, como Sí. todas las grandes, hermosas cosas que ocurren en la vida. Se te dio de casualidad. Absolutamente casualidad, creo que pocos me creen, ¿no? Porque, claro, se escucharía mejor si dijera, uy, sí, desde muy chica tenía la pasión de ser una periodista con estas características, pero la verdad que no. Yo quería ser cantante, ¿En serio? nada que ver. O sea, ¡Wow! estaba en la universidad, era una, digamos, no era estudiosa, Tú era estudiaste comunicaciones. comunicaciones, pero como en séptimo, octavo ciclo, viene el decano y me dice, bueno, hay unas prácticas en Panamericana. Ah, ya, hay que hacer prácticas, ya, voy a hacer prácticas. Y estuve 2 semanas, 2 fines de semana Ajá. haciendo prácticas en Panamericana. ¿Cuál era tu trabajo, más o menos? Nada, yo llegué y como era la practicante, la primera vez me mandaron al Poder Judicial, una desgracia. No sabía absolutamente nada, me molestaba el ambiente. Yo dije, no, esto no es para mí. El siguiente fin de semana me enviaron a hacer otro tipo de información local, en fin, pero no sentía que era lo mío. Y claro, al tercer fin de semana me tiré la pera, ya no fui. Ya no fuiste. Y curiosamente me llamaron ¡Wow! y me dijeron que tomara esto en serio, ¿no? Que había interés en mi perfil, no sé por qué. Yo era una chica de 22 años, ¿no? Que no había terminado la universidad. Y en ese momento, una gran periodista como Rosana Canedo pasaba de cubrir Palacio de Gobierno a ser conductora de televisión en un programa que se iniciaba, que es Buenos Días Perú. Y entonces necesitaban a alguien de mis características. No sé qué vieron. Ujú. Te soy absolutamente sincera. Y finalmente regresé, me contrataron y así empezó mi carrera en el año 82. Y empezó en el año 82, entonces, Co- frente a cámara, o sea, Sí, salí, no, ya era aparecías, reportera. eras reportera. Claro, o sea, yo he recorrido el Perú de arriba abajo, ¿no? Como reportera, yo he sido 8 años reportera, Wow, ¿no? Harta calle, ¿no? Harta suela de zapato, he estado en los momentos difíciles del terrorismo, cubría totalmente. Palacio de Gobierno con Fernando Belaúnde inicialmente, o sea, en Palacio, ¿no? Una chica que salía un poco desubicada de la universidad
Y por otro lado, el país y el contexto era algo completamente distinto a lo que hoy es el ¿Y Perú. recuerdas algo del primer momento, algo que te haya llamado la atención cuando ya empezaste a trabajar como reportera, algo que te haya hecho sentir, no sé, un poco de temor? Mucho. eh, no sé, no hablo solamente del temor coyuntural que tú describes, sino también del temor funcional de hacer el trabajo bien, ¿no? Creo que hay una Sí. mezcla ahí bastante interesante. ¿Tú recuerdas algo de eso? Bueno, tenía miedo de preguntar pelotudeces. Ya, O sea, eso era mi primer miedo. salían en O vivo, sea, además, claro. claro, y yo además cubrí el Congreso de la República, o sea, me había olvidado. Y claro, era la frase de desde el Congreso de la República, Mónica Delta y Mario Guimarães, y eso era lo que, digamos, era parte Clásicos. del clásico en los noticieros en vivo. Pero sí, a mí la muerte me daba mucho miedo, Ajá. porque mi primera experiencia tiene que ver, estoy hablando del año 82, 83. Estoy hablando de un momento donde había una una declaratoria de emergencia. Ujú. Las calles estaban militarizadas, ¿no? Por el terrorismo, y vi el atropello de una criatura Dios mío. en una tanqueta. O sea, la tanqueta retrocedía y esa criatura Al, dejó de existir, al empezar tu carrera, casi al empezar mi carrera. Y eso me marcó muchísimo, de por vida. de por vida. Primera vez que veía una situación de esa naturaleza. A partir de ese momento he visto muchas, ¿no? Muchas. Wow. Como pilas de cadáveres, ¿no? De enfrentamientos entre los militares y los terroristas. Salíamos de un lugar a otro, no nos decían exactamente cuál era el objetivo de la visita, por ejemplo, de los presidentes. Eso ya cuando el gobierno de Alan García, que fue ya la época más difícil del terrorismo, ¿no? Entre los años 85 y 88. Y, pero lo que yo he sentido en todas esas circunstancias era que yo tenía que desafiar mi propio miedo. O sea, luego me venía la tembladera, situaciones que a veces ni siquiera podía articular, pero en los momentos afrontaba. Quiere decir que en lo más íntimo de mi alma, de mi corazón, era, tengo que afrontar esto, tengo la responsabilidad de comunicar esto. Y eso salía. Ya, ¿Cómo? No sé. y hablando de un temor más funcional, digamos, de que no te salgan las palabras, de que el miedo se apodere de ti, o sea, digamos, ¿cuáles eran esos miedos Ya, alguna vez me he en puesto, lo práctico sí, de hacer el ¿no? trabajo? O sea, yo me Ponerme en imagino que blanco, una ¿no? cosa es que estar hablando aquí, Sí, otra cosa es estar hablando aquí con una explosión que está sí, ocurriendo ahí, claro, con una emergencia que está en proceso, o sea, sí. ¿qué ocurría dentro de ti? En el momento la Sí. adrenalina funciona, Ajá. ¿no? Pero sí me ha ocurrido que después del evento, o sea, algo ha pasado en mi cabeza que me he quedado en blanco. Y yo creo, mucha gente piensa que te quedas en blanco, es una fracción de segundo. Y tu cerebro comienza a defenderse como puede, ¿no? Y a intentar darle un giro a lo que estás diciendo. Ujú. Sí me ha pasado en más de una oportunidad. Y es difícil, eso es lo que al final, digamos, la experiencia te va, te va dando la oportunidad de encontrar atajos y maneras de cubrir tu propio cerebro para poder comunicar e improvisar ante una circunstancia, ¿no? Pero en el principio, bueno, errores, me he puesto en blanco, siempre he tenido que lidiar con la adrenalina porque he hecho mucho vivo, o sea, no es una cosa que tú elaboras, editas, no, o sea, para mí lo más difícil es grabar. Ujú. Para mí eso es complicado porque digo, tu cuerpo se relaja, ¿no? Y eso ocurre cuando es en vivo la cosa, tú sientes que tu cuerpo ¿no? Funciona, tu cerebro también. Y es un reto que tú tienes ahí adentro. Pero al principio te pasa un poquito de todo, ¿no? Y eso también trae sus consecuencias, ¿no? Es decir, o sea, me imagino que sobre todo si estás por la noche, regresas a tu casa y No, todavía sigues con la adrenalínica, así como medio espídica. sí. ¿Y cómo haces? ¿Cuáles son los mecanismos que encuentras, digamos,
para combatir este exceso de adrenalina o estos picos de adrenalina que ocurren y que de la nada, porque son Sí, picos. Yo me acuerdo que sí, una vez, cuando yo empezaba mi carrera en la radio, hice programa con Galdós, yo y Chino y Adolfo, que eran como que las figuras de la radio en ese momento. Y yo me acuerdo que me sentía pues como adrenalina a tope. Era un claro, programa de noche, a las 12 de la noche. Llegué a mi casa y no pude dormir hasta 3 horas después porque seguía. ¿Tú cómo haces exactamente igual. para lidiar con O sea, eso? yo ahora ya tengo un mecanismo, pero Ajá, antes no lo tenía. O sea, el cuerpo somatizaba un montón de cosas. ajá. Cuando tú cargas demasiado estrés, ¿no? Y esa adrenalina sube y baja permanentemente, tu cuerpo responde. Lo que pasa es que tu cuerpo está más joven. Pero después de mi viaje a Estados Ujú, Unidos, después de 7 años en los que, como he dicho, tuve que empezar de cero, sí. pero las exigencias eran distintas. Tú veías, al final tú creías, cuando estaba yo en el Perú, que esto era gigantesco, ¿no? O Ujú, sea, el Perú era todo lo que me vinculaba. Cuando sales del Perú y vives en otros lugares, de alguna manera tú sientes que tu horizonte se amplía ujú. y te das cuenta que eres una pieza, ¿no? Y esa pieza hay que cuidarla. Si no la cuidas, estás frito. Entonces, cuando yo Te regresaba refieres al al cuerpo cuerpo, como ¿no? Al mecanismo, como cuerpo, o máquina. sea, para que haya una armonía Ujú, en ti. Yo allí aprendí, como te digo, a mirar, a ir a los parques, a mirar a los niñitos, a mirar a los animales, a encontrarme, digamos, conmigo misma, porque hasta ese momento yo había tenido 22 años ujú. de una carrera exitosa. Estaba en lo más alto de los niveles de sintonía, Totalmente. o sea, no son como los de ahora, los Eran niveles de mucho sintonía. mayores. Nosotros hemos llegado a 40 puntos de rating, una cosa que Esos son inimaginable en estos más de tiempos. 4 millones de personas en el momento. Permanentemente y además Se con, me pone hasta la piel de gallina de claro, pensar en todo. problemas políticos, presiones. Yo era la cara, lo que representaba en ese momento un momento histórico del país, malo, bueno, lo que tú quieras, desde el punto de vista del otro lado, y no te podías equivocar. Entonces, cuando yo he sentido esta y cuando yo me voy, cuando pongo tierra de por medio, estaba separándome del Ujú. papá de mis hijos, o sea, todo confluyó y yo dije, acá no. Si no encuentro Si no algo. encuentro alguna salida, aquí colapso. Y efectivamente, tomé una decisión súper drástica, o sea, dejé todo aquí. Estabas en tu momento pico, en el máximo. O sea, estaba, que muchas personas creen eso, ¿no? Quiero contextualizar un Claro, poco a las personas para que, además la para, percepción tiene que ser del otro, no de tú para que misma. todos entendamos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque muchas personas creen que lo profesional es lo único importante en la vida, y entonces por eso se preocupan por trabajar mucho. No puedo dejar de trabajar, dejar de Sí, trabajar. Hay personas que evidentemente no tienen esa opción, ¿no? Pero hay otras personas que tienen la opción de trabajar un poco menos y ganar un poco menos también, claro. pero hay una percepción de que no importa, ya dormirás más adelante, ya verás a tu familia más adelante, ya harás las cosas que te hacen bien más adelante. Y uno no necesariamente se da cuenta de eso en el momento inicial de su carrera, ¿no? Así Pero por es. otro lado, tú ya estás describiendo el momento pico de tu carrera profesionalmente increíble. Eres una figura, eres la cara de uno de los canales o el canal más importante en ese momento, Panamericana Televisión, y decides dejarlo todo. Sí, mira, vi que yo estaba en una situación que me tenía que reinventar. Dos, no me iban a dar trabajo en lo que yo sabía hacer, porque ahí intervino también, asumía el nuevo gobierno de Toledo y era claro que yo era una especie de enemiga que representaba para ellos, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la verdad, sus enemigos, ¿no? Sus adversarios políticos. Y por el otro lado, supe, porque a mí me llamaron de un canal y me dijeron, ya, te planteamos esto, pero a las 2 semanas alguien que yo conozco me dijo, mira, el número uno, o sea, ha dicho que si te contratamos no hay publicidad. Entonces, yo sabía claramente que esto, en ese momento, ¿no? Para mí, el Perú no era una opción. Y entonces por eso tomé esa decisión. Ajá. Y fue una decisión, como te digo, radical. Tuve que dejar primero a mis hijos, luego irme. ¿Dejaste a Me tus fui hijos aquí con qué edad?
mi hijo mayor de 15, mi hija de 9 para 10 años. Y luego primero me llevé a mi hija, mi hijo terminó el colegio y luego se fue a estudiar a Estados Unidos. Pero Perdona, mientras ¿qué tanto, papeles tenías para poder ir a buscar trabajo ahí? O sea, lo que pasa es que yo tuve una visa de trabajo. bien, Sí, bien. tuve una visa de trabajo. Pero no me fui con trabajo, tuve una visa de Mm, trabajo. Y a empezar de nuevo, porque primero que yo no tenía un inglés fluido, mm. ¿no? Allá conozco a quien hoy es mi esposo, hace 20 años. Americano de nacimiento, en fin, parece que tenía horas extras en inglés, pero además estudié. El- Y en segundo lugar, empecé de asistente. De Pero, lo que tenía, empecé pero de digamos, asistente. te vas, ¿cuál es el plan? O sea, ya, ok, No había aquí plan. todo lo que has dicho, ¿no? Que toda la Sí, coyuntura del Perú, digamos que no te estaba sí, ayudando, no, pero ¿cuál era tu plan más o menos no para, había llego a plan. Estados Unidos y ¿qué hago? No había plan. Me fui a la casa de una amiga que la conocía desde el colegio, una gran amiga mía, y me dijo, mira, tengo un basement, ¿no? Ubícate ahí mientras lo piensas. Yo me fui por 3 meses y me quedé 7 años, Wow. ¿no? Y volví a trabajar y al final entré a Univisión Radio, ¿no? Fui corresponsal de guerra, o sea, en esos siete Pero, años ¿y hice todo eso, cómo ¿no? tocaste las puertas? O sea, Mira, ¿cómo ¿cuál empezó fue la el cosa? proceso El para proceso encontrar fue, de trabajo? entrada, De repente me animo en algún sí, momento y digo, oye, no, de entrada me metí a estudiar inglés. Yo estudiaba 6, 7 horas de inglés todos los días. empezaste por ahí. Empecé por ahí, empecé por el estudio, ¿no? Luego traje a mi hija, Yeah. ¿no? Luego, por ejemplo, Elmer Huerta, Ujú. que lo conocemos Sí. todos, el doctor Elmer Huerta, que vive en Washington, bueno, nos reencontramos y me dijo, tengo una amiga que es la directora de Univisión Radio, están recién, digamos, comenzando un proyecto en radio, y me dijo, lo único que hay es para asistente. Yo le dije, ok. Yo ya había tocado puertas en Telemundo y en otros lados y me decían overqualified, Overqualified. y no podemos pagarte y se acabó el asunto. O sea, no, y yo decía, a mí, no me importa, empiezo de donde sea. Y así empezó. Y fue justamente que me dieron esa oportunidad. Estuve con una corresponsal senior, que yo era su asistente, en la radio, Lourdes Melusá. Y a los pocos meses me dijo, mira, yo tengo demasiado trabajo y te dejo esto a ti. Y ahí empezó mi carrera, digamos, en la radio allá en Estados Unidos. Volvemos no sé si es casualidad, Claro. es fortaleza, es voluntad, es hacer lo que se tiene que hacer para poder levantarte y caminar. ¿Cómo harías tú un resumen de lo que fue esa historia para ti? Fue una historia de redescubrimiento, Ujú, ¿no? Porque parece que me había acostumbrado desde muy joven a ir hacia arriba. ujú, O sea, nunca había tenido, eh, salvo la pérdida de mi padre a los 4 años, ujú. ¿no? Y la lucha de mi madre por sacarnos adelante. O sea, yo no conocía lo que era eh, chocarse con una pared y que ésta, digamos, se volara en pedazos, ¿no? Y mi carrera fue siempre ascendente. Pero esa circunstancia política me dijo, esto es absolutamente frágil. O sea, esto puede cambiar de la noche a la mañana. El Perú es un país al que queremos todos, pero si uno ve la historia, es una historia de altibajos y tú estás, digamos, en la mirada del centro del poder, sin saber leer ni escribir, la verdad, porque has ido caminando en ese... O sea, yo lo que tenía y lo que tengo claro es que yo soy una persona súper responsable, ¿no? Asumo el papel y voy para adelante. Cuando me encontré que no había posibilidades, dije, aquí tengo que empezar de nuevo. ¿Cómo? No sé. O sea, de verdad yo no tenía plan. Y luego lo he ido haciendo el plan en el camino. ¿Y qué cosa aprendí de ese periodo? Que uno es capaz de levantarse las veces que sean necesarias si uno tiene los insumos adentro. Y yo los he tenido siempre, desde el día que he abierto los ojos. Porque nací de una familia que me quiso mucho. Uf, mi madre, recontra fuerte. Este, y eso es. Ay, 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 cuesta a veces. Pero también qué bonito es mirar para atrás, ¿no? Y ver todo lo que hemos logrado, ¿no? Así Es es. bonito, o sea, yo soy de las personas que valoran este tipo de momentos cuando uno entra en contacto con sus sentimientos porque realmente son esos momentos donde uno
retrocede Así y es. termina de asimilar todo lo que ha pasado. Y lo ves. Y lo ves. Bueno, y entonces finalmente, Mónica, ¿cómo decides regresar? Es que mi madre otra vez. Mm. Mi madre se enferma, una enfermedad muy dura, la misma enfermedad de Pedro Suárez, Wow. ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Había una variante en el caso de Pedro. Pero cuando nos dan finalmente el diagnóstico sabemos que eso no tiene regreso. Y mi mamá ya no hablaba, o sea, su cabeza estaba perfectamente lúcida, pero se empiezan a endurecer todos los músculos, Claro. entonces dejas de funcionar. Claro. Y dije, me desesperé un poquito, porque yo ya estaba, o sea, estaba en carrera ya, tranquila, pero esto me tenía absolutamente alterada. Y mira, otra vez la casualidad. Siempre lo cuento y parece una historia de fantasía. Yo me fui con un amigo a comer a un restaurante y en ese restaurante estaba Baruch Hipcher. Wow. Allá en Estados No, Unidos. acá. Allá. Vine al Perú a ver a mi Wow. madre, como venía un par de veces al año, y en ese restaurante estaba Baruch Hipcher. Me ve, no éramos amigos, era yo absolutamente competencia, en Panamericana, en fin, pero me envía un papelito y me dice, quiero hablar contigo. Wow. Y a partir de ese momento, a través de una tercera persona, comenzamos a conversar y al poco tiempo me dijo, estoy haciendo un proyecto en Latina para abrir el horario de la mañana. No había un noticiero en la mañana y yo vi la oportunidad de regresar de nuevo y a empezar de nuevo. Y entonces dejé lo que tenía en Estados Unidos y me vine al Perú y pude estar con mi mamá los 2 últimos años. Desde entonces, desde Baruch hasta ahora, desde ahí Sí, trabajas en Latina. así es. En realidad ya creo que tengo 16 años en Latina. Wow. Y empezamos en la mañana, ¿no? El programa empezó con Aldo Mariátegui. Y Personaje. sí, discrepamos en un montón de cosas, pero le tengo mucho cariño. Em, y después pasé ya la noche, porque en realidad yo creo que mi perfil va mejor con los programas nocturnos. Así que nada, ya me quedé ahí. Luego vino noticieros y medias tintas, punto final, y nuevamente el noticiero, y así estamos. O sea, eso es lo que hago. Compito contigo en el podcast. Ajá, y me imagino, cierto, cierto. Qué bonito eso, de ahí hablaremos del Sí. podcast. Me imagino que a lo largo de todo este tiempo, hace un rato hablábamos de los sacrificios que uno ha tenido que hacer para poder llegar y construir una carrera como la que tú has construido. ¿Cuáles consideras tú o cuál consideras tú que ha sido el mayor sacrificio que has tenido que llevar a cabo para poder conseguir la carrera que has tenido y que estás teniendo, ¿no? En realidad. Mira, yo no pienso mucho en los sacrificios. Ujú. Em, yo creo que hay una palabra que para mí es sumamente importante, es la consecuencia. O sea, yo creo que efectivamente he dejado de tener vida social desde muy temprano por estar absolutamente expuesta. Recuerda que vengo pues de la época del glamour de la televisión, ¿no? Esa época que le llaman la época de oro de la televisión, donde la gente alucinaba con que quienes estábamos en la televisión no éramos humanos, ¿no? Éramos personas inalcanzables. Casi que te veían en la calle y se asustaban. Exactamente, o sea, era una cosa que tuve que sacrificar, que cuando yo salía con mis hijos se me acercara la gente, ¿no? A sentir que tenía todo el derecho de invadirnos. A mí no me molestaba, pero entendía que eso a mis hijos sí los iba a marcar como ocurrió. Cuando mis hijos pudieron, se fueron del Perú y dijeron, mamita, tú eres muy famosa, pero la verdad yo mejor vengo de visita, ¿no? Esas cosas las he pensado en algún momento, pero eso venía con tu carrera. O sea, yo desde los 22 años he vivido en una pecera, en una vidriera. O sea, he salido y he
sentido que la gente me miraba, me auscultaba, ¿no? Podía estar de acuerdo conmigo o no, ¿no? He partido momentos, aguas, donde alguien me podía querer muchísimo, como el que no me quería tanto, y entonces me acostumbré a que debía mi vida personal, ¿no? Solamente al ámbito de mi intimidad y mi casa, o sea, y por el otro lado, a Claro, es decir, no podía ser salir a un restaurante así nomás con así alguien. nomás no, Exacto. sentía que podía tener una libertad restringida, pero no lo sentía como un sacrificio, lo sentía como una consecuencia del trabajo elegido, que me daba además, por otro lado, tantas satisfacciones y que yo llegué a amar profundamente. O sea, yo amo el periodismo. Siento que somos interlocutores de aquellos que no pueden hablar, que no llegan a los juzgados, que tienen vidas muy difíciles. Y por otro lado siento que también te da el poder y la fuerza para señalar con el dedo a quienes se están corrompiendo en el poder, que hay muchos. Entonces, eh, si hay algún tipo de sacrificio, que yo no lo veo de esa manera, para mí es vivir en consecuencia. Si tú eres una persona que dice y levantas la voz ante la injusticia, jamás seas injusta, ¿no? Si tú levantas la voz ante quienes corrompen y se dejan corromper, tú no puedes serlo jamás. Tú no puedes tener doble cara. Tú lo que estás mirando aquí es, o sea, ese es el trabajo y esa es la consecuencia de la que yo hablo. Y no es que seas perfecto, has cometido 1.000.000 de errores, pero todo es perfectible y tienes que evolucionar, pero siempre basado en esa consecuencia. Lo que tú dices es lo que tú tienes que hacer. Eso para mí es fundamental. No recuerdo realmente, hoy en día no se me viene a la cabeza un personaje que haya estado vigente en televisión durante tanto tiempo como tú. Realmente como que me pongo a ver, me pongo a pensar y no lo encuentro, no lo encuentro. ¿Tú cuál consideras que ha sido la clave, además de claramente lo que me estás diciendo, pero me gustaría hacerte la Sí. pregunta de forma directa y poniendo en contexto como lo estoy haciendo para que hayas estado tengas una carrera de más de 40 años en la televisión? Se dice fácil, pero yo llevo 3 y cada año creo que es el último, ¿me entiendes? Te lo juro, te lo juro. O sea, yo estoy seguro que cada año es como, yo primero iba por 5 meses y ya llevo 3. Bueno, ahorita viene mi programa, pero bueno, si no le va bien, se acabó, pues ya está, ¿me entiendes? ¿Tú cómo has hecho? O sea, 40 años, más de 40 años en la televisión. Es una pregunta de enorme dimensión. Pero como te digo, siempre he tratado de vivir en el hoy, ¿no? Y creo que he tenido mucha suerte, Peláez. ¿Por qué? He tenido, como te digo, un hogar donde el piso estaba bien parejo. Ujú, Y mi mamá siempre en el oído, como, ¿no? A los romanos, eres mortal, ni se te ocurra levantarte del piso, ujú, porque eres una persona común como el resto. La televisión es un oficio, ujú. no es tu vida, ¿no? Eso es algo que yo he tenido desde muy chica. Luego tuve la suerte, como empecé tan jovencita, de que me colocaran con las grandes figuras de la televisión peruana. Yo he trabajado con Humberto Martínez Morosini, he trabajado con El Beco, El Beco. he trabajado, digamos, he visto pasar a los periodistas más elocuentes como un Tealdo, que ustedes no tienen ni la menor idea quién es, A Tealdo sí no le pongo cara. no le pones cara, pero, o sea, lo que te quiero decir es que he tenido una escuela muy importante. Panamericana en ese momento era una escuela. He conocido a Pepe Ludmir. He conocido a Pablo de Madalengoitia. Wow. O sea, he conocido a los íconos de la televisión y los he mirado siempre. Y siempre he sentido que esto también es una especie de jerarquía. O sea, a mí no se me ha ocurrido nunca saltar a la garrocha. O sea, yo he empezado de abajo y he tenido mucho respeto por
estos grandes personajes. Y finalmente yo no sé si he logrado llegar a estar en ese nivel, pero creo que ha sido el caminar, ¿no? El respeto, el aprendizaje permanente, la consecuencia, la responsabilidad, todo eso junto hace que finalmente, como te digo, mi vida no ha sido un lecho de rosas, ha sido situaciones también de altibajos complejos. He tenido que aprender a lidiar con las críticas muy fuertes. Yo empecé con el teletipo que era, llegaba a las noticias internacionales y sacabas y volteabas la información. Wow. Con la máquina de escribir con 2 deditos, taca, 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 con los dedos y las uñas, digamos, mochadas por eso, ¿no? He visto cuando ha aparecido el primer celular en el año 90, fue la primera transmisión que hicimos de una elección con unos celulares que parecían unas cajas de zapatos, ahí Wow, unos más grande ladrillos, todavía. ¿no? Y decía, para defensa personal también era buena, ¿no? Y he conocido después la computadora, o sea, si tú te pones a No, mirar, he totalmente. conocido, o sea, Hace 40 años la tecnología ha cambiado por completo, como tú dices. completamente, o sea, ahora, lógicamente, he tratado también de correr detrás de la adaptación, porque si tú no te adaptas, te mueres. Y yo creo que también ese ha sido parte de mi sobrevivencia en términos profesionales y personales, ¿no? Nunca he pretendido nada, lo que he tratado de hacer es ponerme a la altura, Bien. ¿no? De la circunstancia, de la exigencia. Ahí vas corriendo. Yo no soy una nativa de redes, pero trato de aprender, ¿no? Cuando comenzaron los podcasts dije, bueno, ya, a ver qué hago. O sea, ese tipo de cosas a mí me motivan, ¿no? No me gusta dormirme en laureles y yo creo que eso es lo que ha hecho probablemente la diferencia, ¿no? Interesante. Y hablabas también en algún momento, o sea, según estás hablando, claro, has pasado un montón de presidentes. Me imagino que ya Bueno, con, últimamente, ya con los últimos, ya ya quizás olvídate. yo he perdido la cuenta, me imagino que de Sí. repente tú también, aunque quizás apelando, digamos, a tu buen ojo Sí. y a tu cabeza política, que es mucho más desarrollada que la mía, estoy seguro que no la habrás perdido. Pero me imagino también, has vivido en una época en la cual pues hubo mucha presión a los medios de comunicación, ¿no? Muchísima. Todo este tema de los Vladivideos. Fujimori, Digamos que Montesinos, claro. Fujimori y Montesinos tenían los medios comprados, eso se Tenía demostró a los después, dueños a los dueños comprados. de los Y medios, la perdona. gente percibía que eso ya hacía que, digamos, todos estuvieran envueltos en el mismo paquete. Pero yo te quiero Sí, contar algo, Peláez, por favor. porque igual pasa hoy. O sea, cuando Mm, alguien hace una crítica y hace la crítica, por ejemplo, al directorio actual, como lo hacían los dueños en su momento, sienten que todos los individuos ujú, piensan igual y son una especie de escuela militar donde hay una sola orden ujú, y baja de manera jerárquica. ujú, No se dan cuenta que los periodistas somos seres ujú, individuales y tampoco se dan cuenta que en todos los estamentos de un medio de comunicación hay pequeños poderes, ujú, ¿no? El poder lo tiene desde el vigilante, si te ujú. deja o no te deja entrar o te Totalmente. hace, ¿no? Y el periodista aprende perfectamente a lidiar, un periodista consecuente, a lidiar con las presiones, ¿no? Hacerte el tonto en algún momento, pero por el otro lado, ¡bum!, sacarle la vuelta y hacer lo que tú crees que debes hacer dentro de una información. Yo siento que muchos periodistas en esa época nos hemos completamente salido de cualquier idea, percepción o acuerdo que haya podido tener un dueño, ¿no?, con el poder. Lo que vimos con Montesinos fueron los intestinos a estómago abierto, pero la corrupción ha existido absolutamente siempre. Las presiones también. Ujú. La forma más fácil de presionar a un medio de comunicación es decir, te quito la publicidad. Totalmente, O totalmente. sea, y en eso el periodista no puede lidiar porque no tiene Pero, ninguna pero posibilidad. digamos, concretamente, en algún momento tú has sentido una presión directa. No Sí, me claro. refiero solamente a un tipo de presión económica, por ejemplo, como la que describes, sino No, que económica para el medio, lo económico genera seguridad, sí. ¿no? Pero ya me hablo de algo, oye, si dices esto,
o si no dices esto, tu seguridad peligra. ¿Alguna vez has sentido que tu Bueno, mira, seguridad peligra? he tenido amenazas, ¿no? Antes eran por teléfono. He tenido incluso gente que ha querido comprar a las personas que trabajaban en mi casa para obtener información, Wow. ¿no? He tenido desde la jerarquía de un canal de televisión antes y después, ¿ah? ¿No? O sea, por ejemplo, yo no le decía presidente Fujimori a Fujimori a partir del autogolpe. El dueño del canal le decía al jefe, le decía, oye, a esta me la pones en vereda. Y claro, al final me sancionaban con 3 días que no iba, pero iba a ser un escándalo, pues siempre iba a ser mucho roche sacar a una persona porque no decías, porque yo no reconocía después del autogolpe a Fujimori como presidente, le decía el ingeniero. Y esa era mi manera de protestar. O sea, lo que quiero decirte es que al final yo siento que sí, también he sido consecuente, puedo no haber sido de repente en su momento lo exigente por información, porque uno va creciendo en el tiempo, se vuelve mucho más, y para ser coloquial, mucho más mañoso de lo Claro, que el resto quiere de ti claro, y aprendes a lidiar con el poder. claro. Pero en todos los tiempos hay intento de presiones, en todos. Pero alguna que te haya hecho sentir miedo, o sea, como decir, Bueno, miedo era todos los días, ¿no? O sea, miedo, por ejemplo, cuando salgo de Panamericana y me doy cuenta que no tenía chamba aquí, porque el presidente decía, bueno, si la contratan a esta señora, no les ponemos publicidad. O sea, ellos, miedo a la nada, miedo a tener todo a nada. Yo tenía en ese momento 43 años, Dios hijo. ¿no? Y 2 hijos, ¿no? Y miedo a cuando vas a empezar, no sabes que vas a tener la fortaleza de empezar. Sentía que el mundo se me había acabado, ¿no? Miedo, por supuesto que lo tienes, pero a mí me parece una gran conquista después de pasar el miedo y que no te haya paralizado y que te vayas para adelante, salga, como diría mi abuela, pato o gallareta. O sea, lo que fuere, ¿no? Miedos los tienes constantemente. Miedos cuando te vas a enfrentar a alguien. Miedo cuando viene un político y te dice, tú eres la dinosauria de la televisión, ¿no? Esto ya salió uno, ya serás la próxima. O sea, esas amenazas ahora son en público, ¿no? De alguno de los candidatos. Entonces, sí, pero he aprendido que el coraje, ¿no? Y la capacidad y la seguridad viene de adentro, no de afuera. Si mañana me quedo sin chamba, ¿qué haremos? Pero no, yo no jamás en mi vida he admitido que alguien me diga qué cosa decir o dejar de decir. Por eso tengo esta fama, ¿no? Fama, incluso dentro entre nosotros, de que a veces soy especialmente fastidiosa en términos políticos, ¿no? Pero soy así con todos, no, no con alguien porque me cae bien o mal, ¿no? Entonces yo siento que estoy tranquila conmigo misma, ¿no? ¿cómo haces para cuando tienes que entrevistar personas? ¿Cómo te preparas? ¿Tienes algún tipo de ritual? Dependiendo de ¿Cómo la haces? persona, ¿no? Sí. Dependiendo de la persona, porque Porque te lo pregunto porque, por ejemplo, cuando yo fui a tu podcast, de la nada me empezaste a sacar unos datitos así concretos que me parecieron súper interesantes, que me acaba de casar, el video de que me acaba de casar, cosas así, que realmente digo, ella clarísimamente prepara muy bien sus entrevistas. Entonces, eso me dio muchísima curiosidad de sí. cómo preparará, y aprovechando de que venías a ser entrevistada y aprovechando de que este es un podcast de entrevistas, estoy seguro que algo puedo aprender de lo que tú ya sabes, de todo lo que has Sí. experimentado, ¿no? Ahora, son dos formas de aproximarse a una entrevista, ¿no? Una, que es la coloquial, amigable, Ujú, donde eres capaz de llegar al corazón y al alma ujú, de la gente, ¿no? Yo creo que la mirada también te dice mucho. A mí la claro. gente me dice mucho desde el primer momento. Por ejemplo, hay políticos a los que yo voy a entrevistar y me generan de verdad una energía absolutamente negativa. Y no son políticos que tengan que ver necesariamente con
que mi pensamiento esté o no en las antípodas, tiene que ver con energías. No, eso he aprendido a sentir. No, cuando ocurre eso, ¿no? Yo trato de, curiosamente, ir con algo de rojo. Así. ¿No? Sí, digo, Entonces ya vamos, sabemos, cuando vamos a veamos a neutralizar Mónica esto. Delta de rojo, Parece aquí mentira. está yendo a O la sea, guerra. porque vas a la guerra, ¿no? Vas, Claro, es tu sientes, uniforme de guerra, el tienes... color rojo. Sí, pero no necesariamente porque la otra persona tenga buena o mala energía, sino Ujú, vas en una circunstancia donde dices, bueno, estás en guardia, ujú. digamos, estás en guardia. Pero sí hay gente que me ha generado una energía negativa y cuando llego a mi casa me voy a duchar, pero Así, ipso lo facto. sientes. Siento la cosa así. No voy a decir quiénes porque las tengo en la cabeza, pero siento que tengo que votar, que Wow. tengo que votar. ¿Y cómo me preparo en las entrevistas? Me preparo en temas, no me preparo en preguntas. O sea, yo nunca me preparo en preguntas porque creo que en la repregunta está la La riqueza de magia. una conversación. O sea, las preguntas, digamos, tienes una matriz, tienes una estructura, ¿no? Ya sea en una entrevista política o sea una entrevista personal o de perfil. Pero me preparo más en datos. Los datos me dicen, la mirada, la aproximación me dice, la postura me dice, ¿no? Y la repregunta es fundamental, tengo que estar súper atenta, pero si estás en tus notas y no estás en el momento, pierdes la oportunidad de que ese hilo conductor Totalmente. se rompa. Entonces, yo no tengo varita mágica, simplemente sí me preparo en temas, digo, a ver, recorro su vida, ¿no? ¿Por dónde? Este, no me detiene el chisme, Ujú, ¿no? La verdad es algo que a mí no me llama la atención. Me llama la atención las reacciones ante determinadas cosas, las circunstancias en las que has nacido, cómo has crecido, cuáles son, digamos, cómo se entrelaza culturalmente esa persona con lo que dice que es, ¿no? Trato de descubrir qué tiene adentro y sacarle. Todos pues tenemos una especie de coraza al principio. Claro. No quieres mostrar lo mejor de ti, ¿no? Pero siempre hay cosas que te dicen que sí, hay mucha riqueza, aunque sea imperfecta. Y eso es, yo creo que lo bonito en una entrevista de perfil, ¿no? Ahora has empezado con el podcast. Bueno, empezado, ya No, lleva no, como, ya tiene lleva, 2 años. Yo digo empezado, Ya pasamos los 100 tu episodios, sí. podcast es mayor que el mío Sí, y ya tiene más de 100 episodios. sí, ya. ¿Cómo te sientes con eso? Háblanos un poquito. Me ¿Cómo lo gusta. viste al principio? ¿Cómo lo ves ahora? Porque 100 episodios son un montón de episodios. Estás ahí con Santi, ¿no? Sí, con Santi, Santiago Y, Gómez, sí. y, y realmente siguen avanzando, siguen creciendo, tienen su Funciona, audiencia. ¿no? ¿Cómo lo ves tú el podcast? ¿Cómo ves hoy en día, hablabas de adaptarse a las nuevas tecnologías, Sí. televisión versus internet? Tu podcast, digamos que yo siento que es la primera apuesta de Latina Es la por, primera por aproximación. salir, Sí. efectivamente, es la primera aproximación de Latina de dejar de producir solamente para la televisión y empezar a producir también para internet a través de un podcast con sus figuras que ya están consolidadas. Además, se ha mantenido durante ya más de 2 años. Entonces, con lo Sí, cual, algo hay. ¿cómo lo ves? Mira, yo fui la que fastidié bastante. Ah, sí, Claro, salió de ti. porque salió de Yo mí. pensé que había sido una cosa No, completamente distinta. cuando... Ya, Mónica, tenemos que hacer un No, podcast. no, Ay, no, ay, ay, los no. de No, redes. no, 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 no. No, yo dije, uy, me estoy quedando. Qué buena. Sí, me estoy quedando. Digo, esto no lo entiendo bien, ¿no? Claro, es, digamos, más cercanía. Yo he hecho mucha radio, Ujú. ¿no? Eso era lo más cercano, digamos, Se parece más a la radio que a a la la radio tele. que a la tele, Ujú. exactamente. Entonces decía, pero a mí la radio me gusta. Claro. Entonces yo decía, ¿qué cosa puede ser distinto? Yo soy una persona te voy a decir mi edad, tengo 66 Ujú, años, y buscaba dos miradas. ujú. Y quería una persona hambrienta y curiosa, inteligente como Santiago Gómez, de otra generación, que sí es prácticamente nativo digital, en fin, tiene otra mirada de las cosas. Entonces, yo le decía a quien está llevando las redes, a Herbert, decía, tenemos que hacer un programa de dos generaciones,
de miradas completamente distintas, pero que no tengan nada que ver con la política. Totalmente. ¿Por qué? Porque yo quiero descansar. Le decía. Entonces, si quieren, así jugamos. Y así empezó. O sea, eso empezó. Y cuando nos acordamos, efectivamente, claro, empieza parecido a la tele un poquito, a la radio, pero ya como que le vamos agarrando el hilo, ¿no? Y van entrando perfiles. Y lo que me encanta es que eres capaz de sacarle a la gente cosas que normalmente no dice, pues, ¿no? Y además eso identifica al que está al otro lado, decir, bueno, son humanos, Totalmente. ¿no? O nacieron con muchas necesidades, o nacieron en un hogar disfuncional, o crecieron de esta manera, o se encontraron de esta otra, o se sacaron la mugre en un momento de fama y se fueron al piso. O sea, eso a mí me jala mucho. Digamos, te motiva también a aprender del invitado, o sea, sientes que Me aprendes, o sea, motiva un también hay... montón. O sea, yo, por ejemplo, de entretenimiento, y voy a hacer otra confesión. O sea, yo de entretenimiento sé cero porque no veo tele. Ujú, claro. O sea, trabajo en la tele, pero no veo Ujú. tele. Veo solamente, leo noticias, ni siquiera las veo, las leo. Entonces, claro, del entretenimiento cuando me dicen, fulano, mengano, ha estado en esta novela, me tengo que No lo estudiar al sacas a personaje, veces, no lo no lo saco, no sacas. sé quiénes son. Se Ujú, matan de risa porque me dicen nombres y yo digo, ok. Entonces tengo que leerlos y al leerlos comienzo a sentirlos. ujú, ¿No? O sea, leer sus historias, ¿no? ujú. Porque nos hacen digamos, tengo ahí una producción que hace una especie de preedición de las cosas que han salido del personaje. Y me ha pasado en más de una oportunidad que me he sorprendido gratamente de personajes que yo mm, ni siquiera hubiera volteado a mirar porque no porque sean malos o buenos, sino porque a mí personalmente no me interesan. Pero cuando entras al ser humano, hay muchísimo que compartir, Ujú. ¿no? Y me ha tocado también del otro, que pueden ser como muy Que ven- famosos, vienen todos ta, ta, tan, y encuentras poquito. Claro. ¿Cuál dirías Sí. tú, aparte de la mía, que ha sido tu entrevista favorita? Aparte de la tuya. Que ha sido tu entrevista favorita de los 100 episodios que has hecho? Pucha, pero es que tengo un montón. Sí. Mira, Melcochita me pareció Melcochita, qué rico personaje. personajazo. Diferente, complicado. ¿Por eh, qué? ¿Por qué? complicado porque, o sea, todo busca los atajos, digamos, del De la humor, comedia, claro, de y la tú tratas comedia. de Entonces traer. trato yo de jalarlo por otro lado, pero me llegó mucho al corazón cuando yo le pregunté, ¿y qué cosa no has hecho? Y cuando me dijo que él hubiese querido, primero ser reconocido como músico, Ujú, ¿no? Número uno. Segundo, que le encantaría tocar con la Orquesta Sinfónica en el Teatro Nacional. Esas cosas me parecieron espectaculares. Y yo, hasta ahora no se le hace a Melcochita. Bueno, tiene un montón de problemas Melcochita, pero se ha ido a Estados Unidos, en fin, ya está mayor. Pero yo digo, claro, es lo que tienes adentro, pues. ¿No? Él ha vivido del humor, es un capo del humor popular, pero lo que él hubiera querido ser y ser reconocido es como un gran músico. Y eso me parece espectacular. Después, conocer de adentro, ¿no? La última vez que le hicimos una entrevista a Sonia Oquendo, a Daniela Darcourt, me parece que tiene, sí, sí, ¿no? O Daniela es un sea, es un personajazo. personaje Es un personajazo. interesante que yo la había escuchado cantar, pero no sabía casi nada de ella, ¿no? Entonces, me da esa oportunidad. Te digo, ahí estoy. Me la has dejado ahí en bandeja, así que voy a aprovechar para copiarme de tu pregunta, A que me ver, ha parecido sí. espectacular la pregunta que le hiciste a Melcochita. ¿Qué cosa crees que no has hecho y que te hubiera gustado hacer, que crees que ya de repente pues no, A mí me hubiera no encantado haces? ser cantante, ¿no? Me he subido al escenario, sí, pero me hubiera gustado dedicar mi vida a eso. Si hay algo que a mí me hace feliz es el canto. Y ¿Verdad? sí, Cantas. Eso no sí, mucha o gente lo sea, sabe, me acabo de lo acordar. sabe alguien que me conoce, o sea, y ¿Tomas clases de canto? recién, hace poco, con Julie Pumarada, Ajá. que es coach de Yo Soy,
que la conocí, ella es coro de Eva y John. Y yo he empezado a hacer clases de canto. Nunca en mi vida había hecho clases de canto porque Qué no linda, había. Yuli, yo he chambeado con Sí, Yuli. Yuli, Yuli, cuando no lo estaba Paula, máximo. Yuli venía, Claro, claro, la exactamente. Yulicita, no no sabía que Encantadora. te referías No, concretamente a ella. Yuli, Qué sí, linda. sí. Y tomaste clase de Y canto. tomo Estás y cuando estoy estresada, le digo, Yuli, te necesito. en serio. Y sí, sí, ya no lo voy a hacer, pero me he dado el gusto en 2 oportunidades en mi vida de subirme a un escenario y sentir eso. Bueno, quién sabe, en algún día quizás vemos la dupla Dios mío. Mónica Delta y Y Melcochita Melgochita. Uy, cantando imagínate, ¿tú te salsa. imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Sería Qué locura. espectacular. Bueno, este rollo, hemos hablado de la televisión, hemos hablado de Internet. ¿Cómo ves este tema de Internet versus la televisión? Gente que dice que la televisión va a desaparecer, pero en esta conversación hemos llegado también a una conclusión interesante que yo creo que Internet se parece hoy en día, por lo menos el streaming, por ejemplo, más a una radio grabada, ¿no? Que a un formato televisivo. Es cierto también que la televisión ha perdido audiencia, Mucha. ha perdido, y lo hemos dicho en esta Sí, conversación, o sea, claro. antes los programas lograban hacer 40 puntos de Era rating, impresionante. hoy en día el que más puntos hace creo que son 20, ¿me Y entiendes? eso, ¿ah? Y eso, y Y eso, eso, y raspando. cuesta, no es lo habitual, ¿no? Sí. Pero también vivimos en un mundo en el cual el streaming va ganando terreno, pero Espacio. también van apareciendo muchos. El streaming que más hace raspando son 20.000 personas, 20 puntos de rating son 2 millones. Pero también el streaming dice que llega de una forma distinta. La televisión no se queda de brazos cruzados, o sea, No, la no, televisión claro. Se sigue, adapta además, sigue ¿no? adaptándose, sigue buscando y encontrando nuevos formatos con el poder económico y el poder en términos de recursos que tiene la televisión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada? Una persona que ha visto, como tú decías, pues, ¿cómo era? Desde el El teletipo. del teletipo hasta La ahora, inteligencia artificial. del teletipo a la inteligencia artificial. Ese puede ser un buen Exactamente. título. Mónica Delta, del teletipo a la inteligencia artificial. ¿Cómo lo Dios. ves? ¿Cómo lo ves? Me Mira, interesa genuinamente tu mirada. han matado a la televisión en varias oportunidades, pero la televisión no muere, Ujú. ¿no? En este caso se ha transformado. Efectivamente, lo que ha logrado no solamente el Internet, la inteligencia artificial, ¿no? Las redes, es generar una horizontalidad, o sea, mucho más gente, ¿no? Sin necesidad de saltar, digamos, a la exclusividad de, de la televisión, Ujú. puede hacer a través de nichos y aproximarse a determinados tipos de público. Yo Ujú. creo que se ha segmentado mucho el público en general. Hay público para todo. Si tú mañana te haces especialista en, no sé, pues, en juntar muñequitos, la gente que junta muñequitos te va a escuchar, te va a ver, va a estar contigo. Entonces, yo sí creo que está más democratizado, Esa es la palabra que buscaba. ¿no? Eso es, democratizado. Y me parece genial. Pero así como aparecen podcasts, también desaparecen, Ujú. ¿no? O sea, la permanencia de la televisión es la masividad. Ujú. En el Internet la gente va exactamente a un nicho, a lo que quiere saber. La televisión es un universo mucho más grande, por eso es más difícil, Ujú. ¿no? Porque no solamente son diferentes estratos sociales, son diferentes regiones, diferentes culturas, y claro, sí ha bajado el nivel, digamos, de sintonía, pero la gente cuando hay una información de la cual requiere saber y conocer, va a la televisión. Ujú. Eso lo vemos, por ejemplo, en la pandemia. Ujú. En la pandemia subieron todos los ratings de los informativos, Ujú. de los noticieros. ¿Por qué? Porque la gente buscaba información Ujú. desesperadamente, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que hay ahora una convivencia, ya no hay una exclusividad, ni tampoco se siente la televisión o las personas que trabajan en ella como que son años luz respecto a tu propia vida. Ujú. Tienes la posibilidad, además, de criticarlos en tiempo real, ¿no? De decirles exactamente lo que piensas, y también tienes tiempo para los trolls, los bots o lo que fuere, ¿no? Que tratan, digamos, de sacarte del medio.
Pero lo cierto es que se puede convivir perfectamente, ¿no? En la adaptación de la televisión a los momentos actuales que están vinculados al Internet, a la inteligencia artificial. Hay que tener, digamos, la tranquilidad y la paciencia de adaptarse, sí, pero no sentir que la televisión está muriendo. Yo no creo que esté muriendo, sinceramente, no lo creo, porque tiene esa capacidad de agarrar universos mucho mayores, mucho más grandes. Y en el Perú, que sigue siendo ancho y ajeno, ¿no? La televisión es una posibilidad como lo es la radio, que llega hasta el último rincón del país, ¿no? Y hoy en día también la gente empieza a ver formatos de internet cada vez más en la televisión También, que en el celular, ¿no? Con lo sí. cual todo como que se va transformando Y es un un tema poco. de edades también. Ujú. Esos segmentos también tienen que ver con las edades. Me había olvidado. Habla Serio, que es el podcast, ya está en la primera pantalla, pero nació en digital, ¿no? Hay público en digital, pero hay público en primera pantalla. Probablemente sean más mujeres, ¿no? Gente de mayor edad, pero que era difícil hace unos años pensar que una conversación de 1 hora les iba a gustar a un grupo y a un segmento de gente. Entonces, es cuestión de ser creativos, ¿no? Sí, es como que ya no existe, ya no es televisión, ya no es internet, es contenido. Es A contenido, veces ese exacto, contenido sale por el celular, a veces exacto. sale por la televisión, a veces Sí, sale por un canal de cable, a veces sale por donde salga, pero ya se sí, convierte en contenido, ¿no? sí. ¿Cuál es tu mayor miedo hoy en día? ¿Eres una persona corajuda? ¿Has vivido un Tengo montón de experiencias? ¿A qué le tienes miedo hoy en día? a que se vayan tus seres queridos, Ujú. ¿no? O sea, porque si me voy yo ni lo siento, ¿no? Ya. Y yo quiero irme tranquilita, ¿no? El día que me vaya, muchas gracias, ha sido un placer estar con todos ustedes. Vámonos a otro plano. Pero que se vayan los míos, sí. Te da miedo. Sí, sí, sí. Y no quiero estar ahí, en realidad, para sentir eso, sí. Se han ido ya varios, obviamente, y es duro. Sí, Totalmente. sí. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo ahí del otro lado? ¿Cuál sería el consejo de Mónica Delta para superar los miedos? Cualquiera de la naturaleza de ellos, ¿no? Hay gente que le tiene miedo al trabajo, gente que le tiene miedo a la muerte, gente que le tiene miedo a no sentirse realizado profesionalmente. O sea, hay muchos miedos y muchas categorías de miedos. Algunos son infundados, otros Sí, no lo son, ¿no? O sí, sea, yo, claro. por ejemplo, pensar que me va a pasar algo ahora, que yo estoy bastante sano, toco madera, ¿no? Soy una Claro, persona que claro. corre, Sí. es un miedo un tanto infundado, puede ocurrir, ¿no? Pero no hay realmente una base sólida de fundamentos. Mm. ¿Cuál sería tu consejo para las personas que tienen miedo de hacer algo, de atreverse a hacer algo Bueno, profesionalmente? yo sigo teniendo miedo de atreverme a hacer algo. A mí me hubiera encantado lanzarme en paracaídas. Lo he hecho en parapente. Ajá. O sea, lo que trato de hacer es no quedarme con las ganas. O sea, miedo vas a sentir siempre. Lo nuevo te genera miedo, lo distinto te genera miedo, ¿no? La vejez te genera miedo. Pero lo que, no sé si es un consejo, pero es lo que yo trato de hacer permanentemente ante el sentimiento de miedo que es instintivo además, porque también es una alerta, es decir, tienes miedo porque tienes que protegerte, tienes que defenderte, pero si ese miedo, como dicen siempre, te paraliza, estás frito. Claro. O sea, el Hay que miedo usarlo como gasolina. te alerta, ¿no? Como una gasolina, pero si te detiene, ahí hay un problema de fondo. Entonces, claro, no se trata de hacer estupideces, pero lo que hay que hacer es enfrentar ese miedo y, y luchar con él. Es decir, no vas a dejar de que el estómago se te mueva y las piernas te flaqueen ante una circunstancia, pero aviéntate, ¿qué puede pasar? O sea, si te detienes y te paralizas, te fregaste, Ujú. ya perdiste. Claro. Hay que aventarse nomás. Ese sería mi consejo, sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida para vencer los miedos? Un consejo que te dio otra persona. O Mira, sea, otra tú nos has persona, dado tu consejo, pero algo que fue realmente valioso para ti.
Hay dos cosas importantes, ¿no? Que efectivamente yo me proyectaba mucho a mis objetivos y una persona me dijo, primero ahorra, ordénate y vives hoy y no sabes qué pasa mañana. Yo creo que esos fueron los consejos sabios. ¿Y quién te lo dio? Varias personas, ¿no? Varias personas en su momento. Cuando el éxito está de tu lado, no piensas en esas cosas. Claro. ¿Crees que va a eh, ser así para crees que va a ser para siempre? siempre. Ha sido en el canal, un buen amigo del canal en su momento, o estaba en otro. Mi madre, Ujú. que ha sido una figura preponderante, y mis amigas desde el colegio, sí. Hemos hecho catarsis varias veces y claro, me decían, tú estás corriendo todo el tiempo, estás como buscando objetivos todo el tiempo. Sí, está bien, pero es aquí, aquí y ahora. ¿Sí? Bueno, mi querida Mónica Delta, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por Gracias a ti, estar Alex. aquí. De verdad que ha sido una conversación linda. Podría estar horas de horas de horas de horas hablando Cuando contigo. quieras. De verdad, disfruto mucho de esta pequeña amistad que tenemos. Por O sea, supuesto, porque y es siento, sincera, es completamente súper sincera. sincera, Hay espontánea, mucha admiración de mi lado hacia ti. viceversa. Y eres un personaje con el que disfruto muchísimo hablar. Espero haber sintetizado Bueno, que haya en segundo esta capítulo conversación. cuando quieras. Me encantaría. Qué lindo haberte tenido aquí. Gracias, Gracias. de Fuerte verdad. aplauso, señores. Un Mónica placer, un Delta, placer. muchas gracias a todos por llegar Gracias. hasta aquí. Escriban en los comentarios cuál ha sido su parte favorita de este video y nos vemos en el siguiente episodio de Al Otro Lado del Miedo. ¡Chao! Al otro lado del miedo. Un miedo relacionado con tu trabajo. ¿Puedo decir lisuras? No. Por supuesto. Tengo miedo acá. En vivo. Claro. ¿No? Trato de cuidarme.